nuestra pastora Yesenia Salazar. Ella es lo que nos trae la palabra hoy. Quiero que todos oremos por ella para que pues el Señor la use grandemente como normalmente la usa, pero quiero que oremos por ella. Padre, usa a nuestra pastora Yesenia, Señor, para que seas tú, Señor, hablando a través de ella, Señor. Pon carbones encendidos en sus labios, Señor, Padre, y que ella todo lo que diga sea que viene de ti, Señor, hablándole a tu pueblo, Señor, bendiciendo a tu pueblo, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Y que dé el fruto al 100 por 1, Señor, en cada aquella persona que va a escuchar hoy tu palabra, Señor. Sea una palabra de edificación, Señor, de restauración, Señor, Padre de la gloria, Señor, en estos tiempos que estamos hoy, Señor, que son tiempos difíciles, Señor, pero sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, y tu palabra es la que nos sostiene y tu palabra es la que nos lleva adelante, Señor. Úsala, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Gloria a Dios. Bendigo las vidas de cada uno de los que nos están acompañando, tanto en Zoom como en Facebook Live. Hoy vamos a estar concluyendo la serie Estado Crítico y el título de la enseñanza que vamos a tener el día de hoy es En la frontera de mis convicciones. Y yo quisiera que usted hoy disponga su mente, su corazón, su espíritu para poder recibir de esta palabra, que sea el Señor hablándole, así como Él llegó y habló a mi vida, como habló a mi corazón, que Él sea glorificándose de una forma extraordinaria en cada uno de ustedes. Entonces, vamos a empezar. Y una de las primeras cosas con las que quiero comenzar es diciéndoles a ustedes una definición muy, muy sencilla de lo que es convicción y de lo que es frontera. Nosotros podríamos decir, es algo tan, digamos, tan lógico, es algo que no debería, digamos, definirse, pero en realidad a mí me parece que es bastante importante que antes de que empecemos, pues tengamos claro cada una de estas definiciones. Entonces, ¿qué es una convicción? Una convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad. Es la certeza de lo que piensa o de lo que siente. O sea, es estar seguro de que algo es verdad. Es tener certeza de lo que yo pienso, de lo que yo siento. Eso es una convicción. ¿Y qué es una frontera? Una frontera es un límite, es algo que marca una división entre una cosa y otra, entre un país y otro, entre una persona y otra. Entonces, teniendo ya como base estas definiciones, yo quisiera hablarles a ustedes de que, por ejemplo, en el caso de los países, aunque nosotros estemos en una línea divisoria que esté a un pie de, digamos, de diferencia entre un país y otro, como ven ustedes en esa imagencita, el solo hecho de que yo cruce un paso hacia una de esas líneas ya hace que las leyes, que las normas, que las costumbres y que incluso hasta los idiomas sean diferentes entre un país y otro. Si ustedes pueden ver esa línea divisoria, ahí lo que está diciendo es que se marca el inicio y se marca el fin de dos países. Cuando una persona traspasa con solamente un paso, ¿verdad? Porque ahí no hay que caminar mucho, ya las leyes cambian, ya las costumbres cambian. Entonces, es, digamos, no es tan sencillo como decir, nada más me voy a pasar, sino que hay un montón de elementos que están detrás de esa línea divisoria, de cruzar esa línea divisoria. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, porque a mí la Biblia me dice que nosotros estamos en una situación muy parecida a la que vemos en esa imagen que se acaba de poner. Si nosotros vamos a Colosenses en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículos del 11 al 15, vean lo que dice, vean qué interesante lo que dice. Dice, también pedimos, esto es Pablo hablándole a la iglesia de Colosas,
Y en ese entonces, la iglesia de Colosas era una iglesia muy parecida al entorno político, social y hasta cultural que nosotros estamos viviendo actualmente, donde hay mucho paganismo, donde hay mucha mezcla, ¿verdad? Entonces, él habla a la iglesia de Colosas, animándolos en su fe, pero vean lo que él les dice. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. ¿En qué les estaba diciendo él que se fortalecieran? ¿En su intelecto? ¿En las habilidades que ellos tenían? No, él no les estaba diciendo eso. Él les dice, fortalezcanse con todo el glorioso poder de Dios. O sea, él reconoce que el único poder que puede sostenernos a nosotros es el poder de Dios. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos fortalecernos? Para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. ¿Cuántos de nosotros necesitamos constancia? Porque la mayoría de nosotros somos bien inconstantes y principalmente en las cosas del Señor. Y dice, y la paciencia que necesitan. E igualmente le pasaba a la gente de Colosas. Dice Pablo, mi deseo es que estén llenos de alegría y que siempre den gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Él ya de por sí ahí ya hace una observación muy importante. Somos su pueblo y pertenecemos a la luz. Pero aquí termina de rematar con todo. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Todo esto, estos versículos que leímos son maravillosos, pero una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención fue el versículo 13. En el versículo 13 a nosotros nos dice, Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Esta palabra trasladó tiene un significado muy especial en el mundo antiguo, porque cuando un imperio conquistaba a otro imperio, el imperio derrotado o la población del imperio derrotado era trasladada al imperio que había vencido. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo es que Jesucristo venció al reino de las tinieblas, venció al que domina el reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, eso nos hace a nosotros entender que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros somos le pertenece a Dios, al que nos rescató. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y me encontré algo muy lindo. Charles Spurgeon, uno de los predicadores más destacados que ha existido, dice que o cita varias de las convicciones más fuertes que nosotros como cristianos deberíamos tener. Y escuchen cuáles son estas convicciones, porque estamos hablando de la frontera de nuestras convicciones. Él dice, número 1, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Y probablemente usted diga, ay, sí, Jessy, ya todos sabemos eso. Bueno, pero recordémoslo. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. 2, aún somos tentados por el reino de las tinieblas, pero no estamos bajo su dominio. Número 3, Satanás no es nuestro rey. Eso era antes de ser trasladados. Ahora nuestro rey se llama Jesucristo. Ya Satanás no es nuestro rey. Y número 4, ya no somos esclavos del reino de las tinieblas porque Jesucristo pagó por nuestra libertad. Esas deberían ser las convicciones más fuertes que nosotros como cristianos deberíamos tener. Vuelvo a hacer repasito para que usted pueda quedar claro con esto. Número 1, nosotros ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Número 2, somos tentados aún,
por ese poder del reino de las tinieblas, pero ya nosotros no estamos bajo su dominio. Satanás no es nuestro rey es Jesucristo. Y ya no somos esclavos del reino de las tinieblas porque Cristo pagó por nuestro rescate, Cristo pagó por nuestra salvación. Entonces, si la mayoría de los cristianos estamos claros en esto, si la mayoría de los cristianos sabemos que así fue, entonces nosotros deberíamos tener establecido no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón que hay una línea divisoria, que hay una frontera entre el reino antiguo al que pertenecíamos, que es el reino de las tinieblas, y el nuevo reino en el que vivimos, que es el reino de la luz. Hay una línea divisoria, hay una frontera que nosotros tenemos que estar claros de que existe y que nosotros entonces debemos de tener cuidado de que si ya nosotros fuimos arrebatados, fuimos traídos, trasladados, como decía Pablo, al reino de la luz, no volver a ese reino de tinieblas. Pero esto es algo ideal. Esto es algo que en el corazón del cristianismo es un ideal, pero en la realidad nosotros nos encontramos a muchos cristianos que viven en la frontera entre la luz y las tinieblas y que a veces están con un piecito puesto en el reino de la luz y otro piecito puesto en el reino de las tinieblas. O hay cristianos que se dan permiso y dicen, hoy estoy aquí en la luz, mañana me voy a pasar para acá para las tinieblas y están ahí en esa brincadera. E incluso usted y yo estoy seguro que conocemos gente que fue cristiana y que se acercó tanto a la frontera que se brincó y no volvió más al reino de la luz. Se fueron. Y uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? Porque si nosotros estamos claritos de que el Señor ahora nos trasladó a un nuevo reino y a un reino diferente, a un reino lindo, porque el reino de las tinieblas, los que en algún momento estuvimos ahí, sabemos que es un reino cruel, con un rey despiadado, con una sentencia de muerte eterna, donde teníamos un sufrimiento constante, donde no había esperanza, donde nosotros vivíamos totalmente oprimidos. Entonces uno se hace la pregunta de ¿por qué es tan difícil para algunas personas no quedarse de este lado del reino, sino vivir en la zona fronteriza? Y a veces incluso traspasarse a ella. Entonces, pensando, empecé a ver que habían muchísimas razones de por qué la gente puede hacer esto. Pero hoy vamos a hablar de dos en concreto que hacen que las personas se queden a vivir en la línea fronteriza o traspasen esa línea fronteriza de sus convicciones. Y la primera es no tener claro su identidad y propósito. O, si usted quiere ponerlo así, falta de identidad y propósito. La mayoría de las personas de Gosén saben lo que es identidad, saben lo que es propósito, porque es algo en lo que nosotros hemos venido martillando y martillando durante mucho tiempo. Pero hago una breve definición también de lo que es identidad y lo que es propósito. Son definiciones muy sencillas porque si ustedes se van a buscar a la Real Academia, al diccionario de la Real Academia, ahí viene una definición toda sofis, ¿verdad? Pero en términos así muy prácticos, lo que es identidad es saber quién soy yo. Y propósito es tener la determinación de hacer algo o el para qué estoy aquí o el por qué estoy aquí, el por qué y el para qué estoy aquí. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos empezar a pensar y a ver las cosas tal vez de una manera diferente a las personas que no tienen claro esto. La Biblia a nosotros nos habla de una historia muy linda que probablemente usted ha leído, que es la historia de Sansón. Y en esta historia nosotros vamos a encontrar un poquito de identidad y un poquito de lo que es propósito. Y vamos a ir viendo cómo Sansón en algún momento tal vez no tuvo tan claro esto y las consecuencias que él tuvo. Vamos entonces de una vez a Jueces, capítulo 13. No vamos a leer la historia de Sansón,
porque son 3 capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, que nos habla a nosotros de la historia de Sansón, pero sí voy a contextualizarles un poquitito y vamos a leer algunos versículos específicos. Bueno, de Sansón podemos decir que la mamá de Sansón era estéril. Ella no había podido tener hijos y el Señor se aparece a ella por medio de un ángel. Primero le habla al esposo de la mamá de Sansón, pero el esposo pide confirmación, ¿verdad? Así como somos todos, ¿verdad? Que de buenas a primeras a veces nos cuesta creer. Él pide confirmación y entonces el ángel se aparece a la mamá de Sansón y le dice así, en el versículo 5, quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento, y él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. En este versículo, en solo ese versículo 5, nosotros encontramos estas dos cosas de las que hablamos al principio de este punto 1. Encontramos identidad y encontramos propósito. ¿Cómo? Él le dice, darás a luz un hijo a quien jamás se le deberá cortar el cabello y será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Entonces, aquí voy con identidad. Resulta de que el nazareato era un voto que las personas podían hacer a Dios. Esto nosotros lo encontramos desde Números en el capítulo 6 y es Moisés quien hace referencia a esto, si usted después quiere ir y revisar. Esto implicaba que la persona podía hacerle un voto a Dios y decirle, bueno, Señor, por este tiempo yo me voy a consagrar completamente a ti, no me voy a cortar el pelo. Ese era uno de los requisitos. Otro de los requisitos es que para ellos estaba prohibido tomar del fruto de la vid, o sea, no podían tomar vino, no podían tomar sidra, no podían acercarse a ningún cadáver fuera de animal o fuera de algún ser humano, porque eso a ellos los contaminaba. O sea, ellos estaban destinados a ser apartados y a ser consagrados completamente para Dios. Pero lo curioso es que ellos podían hacer esto por un periodo. Ellos ya cuando querían dejar, digamos, ese voto, ellos se presentaban delante del sacerdote y le decían, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Ya no voy a seguir siendo nazareo, ahora me voy a cortar el pelo, ahora sí voy a poder estar cerca de incluso familiares que han muerto, ¿verdad? Y cosas así. El mínimo que ellos podían tener, digamos, ese voto eran 30 días. Pero en el caso de Sansón, el Señor llega y le dice, este niño será nazareo desde su nacimiento. O sea, este niño va a estar consagrado para mí para siempre. No es que él a mitad de camino va a decir, ay, ya no quiero, qué aburrido, yo la verdad no me gusta esto. No, él dice, este niño va a venir con esa identidad, con una identidad de ser un consagrado, de ser un apartado para mí. Y entonces ahí encontramos lo primero que es identidad. Y después encontramos el propósito, porque el Señor dice, Él comenzará a rescatar a Israel de la mano de los filisteos. O sea, Sansón venía a este mundo para que fuera un instrumento de Dios, para que pudiera rescatar al pueblo de Dios de las manos de su enemigo. Entonces, ya de primera entrada, nosotros tenemos que Dios a Sansón, aún antes de nacer, ya le había dado una identidad y ya le había dado un propósito. Entonces, dice el versículo 24 de ese 5, vamos a brincar al 24. Tal vez ahí me ayudan con el versiculito, en el 24. Dice, así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón, o sea, la mamá lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo y el niño creció, y oiga esto, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. O sea, desde que él estaba chiquititito, ya el Espíritu de Dios empezó a manifestarse en él. ¿Era Sansón alguien especial? Sí. ¿Por él mismo? No. Lo especial que tenía Sansón
venía de Dios, venía del Espíritu de Dios que estaba sobre él. Y dice que mientras él se encontraba viviendo en Mahanaim, entre las ciudades de Sora y Estaol, o sea, había un límite. Había un límite para que el Espíritu de Dios empezara a manifestarse en él. Y empecé a buscar un poquito lo que era el significado del nombre Sansón. ¿Por qué la mamá le puso Sansón a su hijo? Y resulta de que en hebreo, Sansón significa el que sirve a Elohim, el que le sirve al Dios Todopoderoso. Eso significa Sansón. Pero esto que sigue fue lo que a mí realmente me impactó, porque dice que también está asociado con la idea de pertenecer a la luz. Esto era porque significaba que era radiante o poderoso. Recordemos que en esos tiempos los nombres eran sumamente importantes, tenían que ver mucho con la personalidad de cada uno. Y entonces el que le pusieran Sansón era porque él era radiante y era poderoso, que tiene que ver con luz. Entonces, qué bueno es saber esto, porque Dios a él entonces desde el principio le dio esa dirección a la mamá para que le pusiera ese nombre. O sea, el que pertenece a la luz, así como usted y yo pertenecemos a la luz, al reino de la luz. Entonces, tenía, digamos, ya una marca, la marca de que era el que le iba a servir al Todopoderoso, pero el que iba a ser radiante, el que era de luz, ¿verdad? Eso significaba Sansón. Sansón tenía identidad y Sansón tenía propósito. Pero si ustedes se ponen a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16, ustedes van a encontrar que aunque Sansón había sido consagrado a Dios con ese voto de nazareato, del nazareato, él violó casi todas las reglas del nazareato. Casi todas las violó. Él empezando porque se mezcló con prostitutas, se mezcló con mujeres filisteas del pueblo enemigo. Él empezó a coquetear y empezó a llegar hasta la frontera de sus convicciones, para lo que él había sido creado, para lo que él había sido puesto en esta tierra. Él empezó inclusive a decir, ay, Dios dice que yo no me tengo que acercar a cadáveres, ni me tengo que contaminar. Ay, pero ¿qué importa? Había matado un león y después de ciertos días que él lo había matado, porque él tenía una fuerza extraordinaria, dice que él vio que había un panal ahí de abejas en medio del cadáver del león y él se devuelve y se va para donde el cadáver del león y él, no importa. Y tomó la miel y dice que incluso le dio a sus papás que no sabían que lo había tomado de ese cadáver. Y así hizo un montón de cosas hasta que nosotros podemos decir, Dios mío, ¿cómo es posible que Sansón, violando las reglas, Dios aún así lo seguía respaldando? Porque si ustedes se fijan en toda la historia de Sansón, Dios lo seguía usando a él a pesar de que él le fallaba, a pesar de que él hacía lo que a él le daba la gana, porque Sansón empezó a funcionar con sus propias reglas y no con lo que Dios estaba diciendo que él tenía que hacer. Y aún así, ustedes lo ven a él triunfando sobre los filisteos, aún así ustedes lo ven con aquella fuerza descomunal. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Miren, en esto hay algo que es sumamente importante. No es lo mismo ser respaldado, y esto creo que ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, no es lo mismo ser respaldado por Dios que ser aprobado por Dios. ¿Ustedes creen que Dios aprobaba todo lo que Sansón estaba haciendo? No. Pero por amor a su pueblo, Dios permitía que Sansón siguiera siendo un instrumento para poder salvar a su pueblo de los filisteos. Y esto es una lección sumamente importante para nosotros como hijos de Dios. Porque miren, a veces hay personas que pueden estar en pecado y Dios puede usarlas para que le hablen a otra persona y la traigan al conocimiento de Cristo. Les doy un ejemplo súper claro. Hace 25 años atrás,
mi familia y yo llegamos a los pies de Jesucristo por medio de una persona que era adicta a las drogas. Hoy en día, bendito sea Dios, y solamente por su gracia nosotros estamos en Cristo, y esa persona todavía está consumida por el vicio. Dios la usó. ¿Dios aprobaba la conducta de esa persona? ¿La aprueba en la actualidad? No, Él no quiere que esa persona esté así. Pero Dios lo respaldó en ese momento porque sabía que nosotros necesitábamos su salvación. Y eso era lo que estaba pasando con Sansón. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver líderes, podemos ver pastores, podemos ver servidores que Dios los usa. Pero a veces esas personas puede ser que estén luchando en su corazón con algún pecado. Entonces, tenemos que llegar y decir, ay, bueno, es que sí, Dios lo respalda por amor a su pueblo. No, nosotros tenemos que llegar y ser conscientes de que como servidores de Dios, nosotros tenemos que cuidarnos. Pero aún así, si hemos fallado, nosotros tenemos hoy la oportunidad de decirle a Dios, Señor, perdón. Sansón no tuvo esa oportunidad a tiempo, pero vamos a seguir un poquito avanzando con la enseñanza. Sansón empieza a llegar más y más frecuente a la tierra de sus enemigos e hizo alianza con ellos, se dio muchos permisos, traspasó los límites y poco a poco se fue volviendo insensible a la presencia de Dios. Miren, cuando nosotros empezamos a coquetear con la tentación, cuando nosotros empezamos a coquetear con el pecado, cuando empezamos a ver tan atractiva la frontera, cuando empezamos a ver tan atractivo lo que hay al otro lado de la frontera, nosotros corremos el riesgo de empezar a insensibilizar nuestro corazón ante la presencia de Dios. Y entonces, tristemente, Sansón empezó a ver a Dios como un Dios a conveniencia. Vamos a quitar un mosquito que se paró ahí en la camarita. Como un Dios que solamente estaba a conveniencia de él. O sea, cuando necesitaba tener fuerza para alguna misión, ahí sí, ¿verdad? Que Dios lo ayudara. Un día que se estaba muriendo de sed, él le dice, Señor, dame agua, ten misericordia de mí. Entonces ahí Dios sí era su Dios. Y eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces nosotros recurrimos o nos acordamos de Dios cuando nosotros necesitamos que Él nos auxilie. Pero la mayoría del tiempo nosotros vivimos totalmente separaditos de Él. Y esto es un riesgo terrible y no podemos darnos ese lujo. ¿Qué pasó con Sansón? Ya para terminarles esta parte de Sansón. Sansón llega al punto donde él se va a la tierra filistea, se enamora de una mujer del pueblo enemigo, Dalila. La mayoría de ustedes han escuchado de ella. Y dice que esta mujer, persuadida por la gente de su pueblo, le dice, tienes que obligarlo a que te diga cuál es la fuente de su fuerza. Y ella empieza, digamos, a presionar y a presionar a Sansón para que le diga. Sansón le dice en 2 ocasiones que es con unos juncos verdes, luego les dice que es con unas cuerdas nuevas, ¿verdad? Y ella se los comunica al pueblo enemigo. Vienen a tratar de atraparlo y cuando vienen a tratar de atraparlo, obviamente él saca todo el fuerzón que se tiene, ¿verdad? Y los vence y él obviamente no se deja atrapar. La tercera vez a ella le dicen, si usted no consigue que él diga cuál es la fuente de su fuerza, la vamos a matar a usted y vamos a matar a su familia. Entonces ella le llora y lo manipula y le dice 1000 cosas, que él no la ama. Y él termina abriéndole su corazón y diciéndole, es que sobre mí hay un voto. Vean qué cosa más tremenda esta. Porque él sabía cuáles eran las condiciones de ese voto. O sea, él no era un ignorante de lo que él podía hacer y de lo que él no podía hacer. Él aquí se lo está diciendo a ella. Le dice, es que yo soy nazareo desde mi nacimiento. Sobre mí no ha pasado nunca una tijera, una navaja. Y en el momento en que a mí me corten el cabello, yo voy a perder mi fuerza. Y entonces
Él se queda dormido en las piernas de Dalila. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo lo que quiere es adormecer nuestros sentidos espirituales. El enemigo lo que quiere es anestesiar nuestros sentidos espirituales para que nosotros caigamos rendidos delante de él. Y entonces, ¿qué hizo Dalila? Le cortó la fuente de su poder, le cortó el cabello. Y entonces ella avisa a los de su pueblo nuevamente. Ellos vienen sobre Sansón y vean lo que le dice Dalila en Jueces 16:20. Tal vez si lo tenemos ahí para que lo podamos poner en la pantalla. En Jueces 16:20 dice: entonces Dalila gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Y cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Ay, él pensaba que Dios lo iba a seguir respaldando. Pero dice que este para mí es el versículo más triste que hay en esta historia. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Él pensaba que él podía seguir jugando a estar en esa frontera, pasarse de un lado para otro. Él pensaba que a pesar de que él estaba violando sus convicciones, de que él se estaba dando tantos permisos, de que él estaba permitiendo que otros hicieran cosas en su vida, Dios lo iba a seguir respaldando. Quiero decirles una cosa. Muchas veces nosotros somos los que permitimos que hayan otras personas haciendo cosas que nos contaminan. Y en otras ocasiones somos nosotros los que practicamos esas cosas. Pero sea de un lado o sea del otro, no está bien. Y tanto ustedes como Sansón sabemos cuáles son esas condiciones que Dios a nosotros nos ha dicho. Nosotros no somos ignorantes de esas condiciones. Entonces, Sansón había sido escogido. Sansón había sido sellado. Sansón había sido bendecido con una fuerza extraordinaria, pero esta fuerza fue indisciplinada. No fue una fuerza que él controló, que él disciplinó, fue una fuerza indisciplinada. Y las consecuencias de esto fueron terribles. Sansón llegó a pensar que él era fuerte. Sansón llegó a pensar que él podía manejar cualquier situación y se le olvidó que su fuerza y su fortaleza venían de Dios. Y muchas veces nosotros, a veces terminamos pensando que nosotros tenemos las cosas controladas, que nosotros podemos manejar el asunto, que nosotros no vamos a dejarnos dominar por ciertas circunstancias, pero al final y al cabo la realidad es totalmente otra. ¿Qué pasó con Sansón? Bueno, ustedes ya conocen el desenlace de esta historia. Él fue capturado, a él le sacan los ojos, él termina siendo un payaso del palacio de los filisteos y él termina muy, muy mal. Pero cuando nosotros vemos esa historia decimos, qué bárbaro Sansón, ¿verdad? ¿Cómo llegó y sabiendo que él había sido escogido, que había sido apartado, que era tan especial? ¿Cómo es posible que se haya dejado llegar hasta ese límite? Bueno, resulta y sucede que en el Nuevo Testamento a nosotros el Señor nos hace un llamado muy especial, muy parecido al que él le hizo a Sansón. Y oiga lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice así: mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Todos, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Oigan qué especiales que son ustedes. Real sacerdocio. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los que se encargaban de las cosas sagradas. Real, o sea, de las cosas sagradas del rey. Real sacerdocio. Nación santa.
pueblo adquirido por Dios, o sea, totalmente apartados, porque acordémonos que santo significa el que es apartado para Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No se les parece un poquito este versículo al versículo de Jueces 13:5? En Jueces 13:5 vimos que Dios a Sansón le daba identidad y le daba propósito. Pero en Primera de Pedro 2:9, Dios a nosotros nos da identidad y nos da propósito también. ¿Dónde vemos esto? Veamos en la parte A de este versículo. Mas vosotros, ¿qué somos? Ahí está la identidad. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Ahí está nuestra identidad. ¿Dónde está el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. No estamos en la frontera, no deberíamos estar en la frontera. Nosotros también tenemos identidad y nosotros también tenemos propósito. Tenemos las dos cosas, así como le habían sido definidas a Sansón, así nos han sido definidas a cada uno de nosotros. La pregunta aquí es, ¿usted sabía lo especial que es usted? ¿Usted sabía lo importante que es usted para Dios? ¿Lo valioso que es usted para Dios? Pero cuando nosotros no entendemos esto, cuando nosotros no sabemos eso, nos pasa las de Sansón. Entonces empiezo a darme permisos. Entonces la frontera me empieza a resultar atractiva. Entonces cada día llego más frecuente a esa frontera. Y es cuando nosotros empezamos a sentir que el sacrificio de dejar ciertas cosas que estaban al otro lado duela. Nos duele el sacrificio. Y entonces empezamos a decir, pero ¿por qué yo me voy a abstener de eso? Pero yo me lo merezco. ¿Pero acaso que eso es malo? Todo es relativo, todo depende de cómo se vea. Pero nosotros entendemos, cuando entendemos que tenemos identidad y tenemos propósito, ya las cosas que hay al otro lado de la frontera, por más atractivas que sean, a nosotros no nos cautivan, porque nosotros entendemos que ahora quien domina en nosotros no es el reino de las tinieblas, sino es el reino de la luz. No es Satanás, sino es Jesucristo. Pero tenemos que tener un conocimiento de esto, porque si no va a ser muy, muy fácil que nosotros nos desviemos hacia el lado de la frontera. Número 2, vimos que lo primero era tener falta de identidad y falta de propósito. Y creo que una de las cosas que también hacen que las personas se vayan al otro lado de la frontera es que se saben dentro del reino, pero están lejos del rey. Personas que están dentro del reino, pero lejos del rey. Vamos a empezar a explicar un poquitito esto. Hoy hay muchas personas que viven en el reino, de la luz. Saben que fueron rescatadas por el rey, pero no conocen al rey. Tristemente, tristemente. Hay muchas personas que llegaron a Cristo, que les presentaron a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y se conformaron con eso. Y entonces empezaron a llevar una serie de rituales. Y si ofendo a alguien con esta palabra, le pido disculpas, pero en realidad muchas veces nosotros nos volvemos tan religiosos que lo que tenemos son rituales en vez de convicciones. Y empiezan a seguir una serie de rituales donde empiezan a ir a los cultos, donde empiezan a ir a las vigilias, donde empiezan a ir a las diferentes actividades de mujeres, de hombres, etcétera, etcétera. Están dentro del reino, pero nunca se disponen a conocer al rey de ese reino. No fortalecer ese vínculo nos impide echar raíces. Por eso es que es tan fácil que la gente ante cualquier cosita
sea arrancada. Entonces tienen un problema que Dios no les solucionó, se arrancan y van a la frontera. Alguien llegó y les hizo un mal modo, habló de ellos, arrancados, van a la frontera, se traspasan al otro lado. Tienen una situación con un líder, con un pastor, y entonces también se van a la frontera. Dios no les responde una oración y se van a la frontera. Porque no hay raíces, no hay vínculo, no hay un sentido de pertenencia. Pero no es un sentido de pertenencia a una congregación. No es el sentido de pertenencia a un grupo específico, aunque también es importante, sino es ese sentido de pertenencia que yo tengo a mi rey. Qué tan pegada estoy a mi rey, porque hay mucha gente que llega y se identifica con su congregación y su congregación es lo máximo y su pastor es lo máximo, pero su rey. Y entonces le falla la congregación, le falla su pastor, le falla su líder, le falla un hermano de la congregación. Y entonces dicen, me voy. Pero no se fueron de la congregación, no se fueron de la presencia de una persona, se terminan yendo del rey, de la presencia del rey. No hay un sentido de pertenencia al rey. Entonces, no conocer al rey nos vuelve conformistas. No conocer al rey nos hace ver todo como una rutina y yo estoy segura que hay montones de cristianos hoy en día y todavía más en las condiciones que nosotros estamos actualmente, donde tenemos que congregarnos a través de una pantalla y quizá a veces, lejos de que esto resulte más sencillo, para muchos resulta más complicado. Porque dicen, es que no es igual, yo estoy en la casa, hay miles de distracciones. No es igual. Pero resulta de que cuando nosotros llegamos y pensamos que todo es una rutina o sentimos que todo es una rutina, decimos, ay, qué pereza conectarse. Estar en eso todos los martes, todos los jueves, todos los domingos. No. Yo mejor pongo una prédica de Dante Gebel ahora como a las 3, 4 de la tarde cuando tenga chance. Empezamos a ver las cosas como una rutina, como algo monótono. Y lo peor de todo, puede ser que lo empecemos a ver como una obligación o que empecemos a hacer las cosas por imitación y no por convicción. Estar lejos del rey es como tener una educación informal. Y en esto, cuando estaba poniendo esto, me puse a acordarme de que hay muchos niños que han crecido en la calle desde que están chiquititos, porque tal vez son hijos de madres que están en condición de calle. Y aunque aquí en Costa Rica, pues tal vez no es tan frecuente ver niños, pero sí se ven niños en la calle. Esos niños crecen viendo lo que otras personas hacen. Ellos no tienen una educación formal en su hogar. Muchos de ellos ni siquiera van a la escuela, no tienen una educación formal. Ellos crecen con una educación informal, por imitación, viendo lo que los demás hacen. Y aunque esté mal, ellos lo hacen porque piensan que eso es lo normal. Y muchos cristianos hoy en día dentro de las congregaciones a nivel mundial, como no se han preocupado por conocer al rey, empiezan a actuar por imitación y quiere que les diga algo. La mayoría de los cristianos no se preocupan por conocer al rey, entonces empiezan a hablar no como el rey habla, sino como ellos creen que el rey habla. Empiezan a actuar no como el rey actúa, sino como ellos piensan que el rey actúa. Entonces, por eso nosotros encontramos dentro del reino de Dios gente chismosa, gente envidiosa, gente que no quiere que otros sean usados, gente que termina teniendo conductas muy parecidas a las que hay al otro lado del reino. Y entonces nosotros terminamos diciendo, pero para ser como esa persona, la verdad es que no se diferencia mucho de lo que no es un no cristiano a un cristiano. Porque nosotros empezamos a tener
conductas de imitación y no nos dedicamos a conocer al Rey, lo que el Rey nos dice a nosotros que nosotros tenemos que hacer. Hay muchos cristianos que se llaman cristianos, pero no conocen a Cristo. Y esto tal vez suena muy duro y sé que tal vez no es su situación, pero tal vez sí. Y hoy es un día bueno para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y digamos, Señor, ¿qué es lo que yo tengo contigo? ¿Yo tengo una religión o yo tengo una verdadera relación contigo? Yo estoy firme en mis convicciones. Yo soy una persona que no me dejo llevar a la frontera o soy una persona que fácilmente yo siento que puedo ser arrancado, que yo no soportaría que me hagan esto, que yo no soportaría que me digan lo otro. ¿Qué clase de cristianos estamos siendo nosotros? Hay muchos cristianos que hoy están actuando con mezclas, lo que mucha gente llama sincretismo. Nos gustan las cosas de Dios, pero nos gustan las cosas del mundo y queremos empatarlas. Y eso no se empata, porque la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Y quiero llevarlos a Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4. Y quiero hacerles un poquito, reseñarles un poquito de qué estamos hablando aquí. Estamos hablando de la mujer samaritana. Recuerdan que samaritanos y judíos no se llevaban, pero ¿por qué no se llevaban? Bueno, no se llevaban porque aunque los samaritanos, y escuche bien esto, los samaritanos o Samaria estaba dentro de Israel. Ellos eran descendientes de las tribus de Israel. O sea, eran parte del pueblo de Israel. Pero ellos en algún momento se habían mezclado tanto con gente pagana que ellos se habían casado con gente pagana, tenían prácticas paganas. Ellos seguían reconociendo a Dios como Dios, pero de vez en cuando le pedían ayuda a algún otro Dios pagano. Tenían siguiendo prácticas paganas que para ellos se habían convertido en algo totalmente normal, pero ellos creían tener la verdad. Y entonces Jesús se encuentra con esta mujer samaritana en el pozo y el Señor le empieza a decir una serie de cosas a ella, ¿verdad? Sobre que ella había saciado su sed, sus vacíos con hombres. Y él no se lo dice de esa forma, pero él le dice, si tú supieras del agua que yo te puedo dar, no tendrías sed jamás. Y yo le dice, Señor, dame de esa agua, ¿verdad? Y él le dice, bueno, ve por tu marido. Y él le dice, ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, porque todos los que has tenido no han sido tus esposos y el que tienes actualmente tampoco lo es. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, déjate saciar por mí. No te estoy juzgando, lo que estoy diciendo es que el vacío que hay en tu corazón ha sido tan grande que lo has tratado de llenar con personas, pero no lo has logrado. Y hoy en día es lo mismo. Hay personas que tratan de llenar sus vacíos con hombres, con mujeres, con drogas, con licor, con materialismo, con orgullo, con muchas cosas. Incluso, y esto es terrible lo que voy a decir, incluso con el servicio en las congregaciones. Porque hay gente que piensa que servirle a Dios es tener un título y entonces esos títulos nos hacen sentirse plenos. Y a nosotros el único que nos tiene que hacer sentir plenos es Jesucristo. Nosotros le servimos a Él por amor, no por sentirnos importantes. Nosotros le servimos a Él porque nosotros sabemos quién es Él, no porque eso a nosotros nos brinde un estatus o nos llene, porque entonces estaríamos súper equivocados. Y entonces vean el diálogo que esta mujer le dice, tiene con el Señor. Yo les voy a leer a ustedes desde el 19, pero nos vamos a enfocar en la pantalla en el 24, pero quiero que me escuchen un poquito.
Esta mujer llega y le dice, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Y ahora sí, vamos al 22. Ustedes los samaritanos saben, ¿qué dice ahí? Muy poco acerca de aquel a quien adoran. Nosotros, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. A mí me hace mucha gracia, porque esta mujer estaba peleando con Jesús, porque ella le decía, es que ustedes los judíos dicen que es allá en Jerusalén, pero en realidad el verdadero lugar, la verdad de todo la tenemos nosotros los samaritanos, que sabemos que es aquí en el monte Gerizim donde tenemos que adorar. Ella estaba peleando porque ella creía tener la verdad, pero el vacilón es que ella, diciendo tener la verdad y conociendo la verdad, no aplicaba la verdad en su vida. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de los cristianos. Nosotros defendemos a veces una religión, defendemos filosofías, pero no tenemos una verdadera relación con Dios. Esta mujer, después de que habla con Jesús, le dice, a mí me parece que tú eres un profeta, ¿verdad? Y ella empieza como a abrir los ojos. Y ella le dice, sí, yo he escuchado que la salvación va a venir por medio del Mesías. Y entonces Jesús le dice, yo soy el Mesías. Lo tenía al frente y ella no lo había reconocido. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros no tenemos vínculo, no hay interés. Cuando nosotros no tenemos vínculo, aunque estemos muy cerca, estamos muy lejos. Y esa mujer estaba tan cerca del rey, pero tan lejos del rey. No lo conocía. Y cuando Jesús dice eso en el versículo 22, a mí eso me golpeó tanto, porque dice, ustedes los samaritanos saben muy poco de quién adoran. Y hoy yo quiero decirles a ustedes, no con un dedo que señala, no con un dedo que juzga, sino más bien con unos brazos que quieren levantar y quieren apoyar. Muchos de nosotros somos como los samaritanos. A veces no sabemos lo que adoramos. A veces no tenemos una conciencia clara de quién es nuestro rey. Por eso le fallamos tanto. Por eso nos tiramos al otro lado de la frontera cada rato. Y el viernes que yo estaba dándole, digamos, cuerpo a esta enseñanza, empecé a pensar en hacer una encuesta. Y a algunos de ustedes, yo tomé una muestrita ahí de 20 personas. Y hice una encuesta con 4 preguntitas. Y para los que no estuvieron en esa encuesta, yo quiero contarles de qué se trataban esas preguntas. La primera pregunta fue, ¿es fácil ser cristiano en este tiempo? Y curiosamente, el 80% de las personas a las que se le preguntó dijeron no, no es fácil ser cristiano en este tiempo. Número 2, la mayoría de los cristianos leen la Biblia y oran. Y oigan, estas eran las opciones, eran 4 opciones. A, todos los días. B, solo el día de culto. C, A, todos los días. B, de vez en cuando. C, solo el día de culto. Y 3, solo cuando están en problemas. Curiosamente también, el 65% de las personas respondió que la mayoría de los cristianos leen la Biblia y oran de vez en cuando. De vez en cuando. Número 3.
¿Qué tan fuertes son las convicciones de los cristianos? Las opciones eran A, muy fuertes, B, más o menos, 5, débiles, D, muy débiles. Nuevamente, el 65% de las personas respondió que las convicciones de los cristianos son más o menos. Y la número 4, ¿por qué algunos cristianos vuelven al mundo? ¿Por qué se tiran al otro lado de la frontera? Opción A, para sentirse aceptados. B, porque ser cristiano es muy aburrido. C, porque se sienten juzgados todo el tiempo. Y D, les cuesta encontrar una razón por qué quedarse. El 80% de las personas que respondieron en la encuesta dijeron que algunos cristianos se vuelven al mundo porque se sienten juzgados todo el tiempo. Esta encuesta, aunque es una muestra muy pequeñita, arroja verdades que en realidad son muy tristes, porque lo que nos deja ver es que muchas veces nosotros desconocemos nuestra identidad y desconocemos nuestro propósito. Y a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención algo que una persona de las que le pregunté por esta encuesta, que le dije que me ayudara con la encuesta, ella puso una observacioncita después de la opción D de la pregunta 4. Y ella me puso, Jessie, yo creo que es porque, y voy a leerlo literalmente como ella me lo escribió, porque el pecado es más satisfactorio y placentero de manera inmediata que la vida cristiana. Y es cierto, y es cierto. El pecado ofrece resultados más rápidos y más satisfactorios que el proceso que lleva la vida cristiana. Para que usted llegue a conocer a Cristo y se lo llegue a disfrutar con todo su corazón, usted tiene que irlo conociendo y esto es un proceso. Y a veces llega tiempo, a veces usted necesita invertir tiempo, a veces usted necesita invertir alma, vida, corazón, hasta dinero, porque tiene que comprar libros, porque tiene que ir a cursos, porque tiene que sentarse a leer la Biblia, porque tiene que dejarse discipular. Y obviamente el pecado es más inmediato. Y a nosotros nos gustan las cosas rápidas. Y miren, yo no niego que cuando nosotros llegamos a Cristo empezamos a experimentar cosas que son muy lindas, sensaciones preciosas, que eran totalmente diferentes de lo que nosotros vivimos cuando estábamos en el reino de las tinieblas. Pero esas experiencias, esas sensaciones a nosotros no nos sostienen a lo largo de la vida cristiana. A nosotros lo que nos va a sostener a lo largo de la vida cristiana es qué tanto conozco al Rey. Y aquí en esta encuesta a mí me está evidenciando que la mayoría de las personas no conocen al Rey. Ahora, quiero hacer una observación. Esta encuesta no era para conocer la vida de cada una de las personas encuestadas. Era una encuesta en general para ver cuál era la percepción de ellos con respecto a los cristianos a nivel general. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos esa percepción, es por algo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que examinar es que la mayoría de las personas dice que a veces se van porque se sienten juzgadas todo el tiempo. Y aquí hay que ver varias cosas. Ciertamente a veces la gente se puede sentir juzgada. Y esto nos debería hacernos examinar a nosotros, porque nosotros no deberíamos tomar el puesto de juez que le corresponde solo a Dios. Dios es el único que tiene que juzgar. De hecho, Él nos dijo a nosotros, primero examínese usted para que después pueda juzgar a los demás. ¿Verdad? Eso es importante. Pero hay otra cosa. A veces nosotros somos los que tenemos que reaccionar y darnos cuenta si es que nosotros estamos viviendo en una condición de pecado que nos hace sentir culpables. Porque la Biblia nos dice que el acusador de los hermanos es Satanás.
Y a veces la gente se siente incómoda, se siente mal, se siente señalada, y no es ni siquiera por la gente que está alrededor de ellos, sino es por el mismo prejuicio que Satanás ha puesto en sus corazones. La palabra de Dios a mí me dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Que si nosotros nos acercamos al Señor y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, hay etiquetas, y esto fue un aporte muy lindo que también me dieron, hay etiquetas que otras personas ponen sobre nosotros por errores que nosotros hemos cometido, y eso no está bien. Porque nosotros con la única etiqueta que deberíamos regirnos es con la etiqueta que Dios nos ha puesto. Y Dios nos ha dicho a nosotros que somos sus hijos amados, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa y que somos pueblo adquirido por Dios. Eso dice Dios de mí y eso dice Dios de usted. Pero hay otras etiquetas que nosotros nos autoponemos. Y esas son las etiquetas que Dios manda que nosotros también arranquemos de nuestro corazón. Hay gente que vive arrancándose la etiqueta, pero a la otra semana se la vuelve a poner. Y yo creo que es tiempo de que nosotros nos quitemos las etiquetas y que como iglesia, nosotros seamos una iglesia que seamos una iglesia quita etiquetas, que tengamos de esas máquinas de arrancar grapas, que quitemos las etiquetas de los demás y que empecemos a enseñarles a los demás a conocer a Cristo, que empecemos a meternos muchísimo más, con más intensidad para conocer a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios, Jessy? Por medio de su palabra. Búsquelo ahí. Hable con Él. Ayer empezamos a ver una serie muy linda. Yo hace muchos años la había visto, obviamente con otros personajes. Se llama Anne con E. En algún momento yo la vi en mis tiempos hace, y se llamaba Anne de Green Gables. Y esta chiquita había crecido en orfanatorios, se había crecido con familias que nunca le habían enseñado a orar. Y ella llega a una casa donde la señora le dice, ore, haga sus oraciones antes de acostarse. Y ella le dice, ¿y cómo se ora? Yo no sé cómo se ora. Y entonces ella le dice, hable con Dios y dele gracias por las bendiciones y pídale cosas, ¿verdad? Y esa es como digamos, como la receta que nosotros tenemos de cocina para orarle a Dios. Agradecer por las bendiciones y pedirle por lo que quiero. Pero resulta de que hablar con Dios es hablar con el amado, con la persona que amamos. Y nosotros podemos hablarle con la libertad que nosotros podemos tener con el mejor amigo, con la persona que amamos. Eso es hablar con Dios y ahí es donde conocemos su esencia. Por medio de su palabra conocemos cómo es Él, porque ahí Él nos transmite quién es. Entonces, iglesia amada de Dios, es tiempo de que nosotros reaccionemos, que empecemos a tener identidad, que empecemos a recuperar nuestro propósito y que empecemos nuevamente a intentar conocer a nuestro Rey. No importa la condición en que usted esté. Mire, usted puede ser que esté bien cimentadito en el centro del reino, puede ser que esté en la frontera, puede ser que inclusive haya gente que nos esté viendo que esté al otro lado de la frontera, que hace mucho tiempo se fue por una decepción con alguien, porque le pasó un problemón y dejó de creer en Dios. Puede ser que haya gente que nos esté viendo así. Pero hay esperanza para usted y hay esperanza para todos los que tal vez hemos descuidado nuestra relación con Dios. Si no, vean qué cosa más linda. ¿Se acuerdan la historia de Sansón que les acabamos de contar? Y nosotros podríamos decir, Sansón, qué bárbaro, la voló, echó a perder todo. Pero al final, él pide misericordia a Dios y le dice, Señor, una vez más, por favor, ten misericordia de mí una vez más. Y dice que el Señor le concede que vengan fuerzas nuevas otra vez sobre él. Y Sansón, con su fuerza otra vez,
recuperada, dice que hace que las columnas de ese lugar donde él estaba se caigan y aplasten a todos los filisteos. Él mata a todos sus enemigos, pero él termina muerto también. Sin embargo, en Hebreos capítulo 11, en la galería de la fe, yo me encuentro el nombre de Sansón. Porque fue un hombre que al final, aún con todas las consecuencias que él tuvo que afrontar de sus malas decisiones, él llegó y reconoció que solamente de Dios venía su poder y se arrepintió de todo su corazón. Si no, no aparecería en la galería de la fe. Y de la mujer samaritana, ¿qué les puedo decir? Que aún después de que ella estuvo ciega, teniendo al Rey de Reyes y Señor de Señores delante de él y reclamando por filosofías y reclamando por cosas que ni aplicaba, al final ella abre su corazón delante de Dios, se deja restaurar y saciar por Dios, y esa mujer se convierte en una precursora que salvó un montón de almas en Samaria y que permitió que incluso Jesús se quedara 2 días en ese lugar y muchas personas fueran salvas por el mensaje que ella llevó. Se convirtió en una evangelista para una tierra que no creía en ella, para una tierra donde la habían etiquetado y la habían etiquetado muy mal. ¿Quiere que le diga una cosa? Para todo aquel que ha descuidado su relación con Dios, que no sabía ciertamente cuál era su identidad y su propósito. Para todo aquel que en algún momento incluso puede estar en la línea fronteriza o ya la haya traspasado, hoy hay esperanza. Y la esperanza es que si nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor y le decimos, Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero conocer de verdad como tú eres. Yo quiero empezar a amarte y a enamorarme de ti a tal punto que no sea solo el reino lo que sea importante para mí, sino el Rey. Y que yo pueda entender cuál es mi propósito y mi identidad. Si usted está necesitado de que Dios haga algo de esto en su vida, yo le invito a que usted cierre sus ojitos un momento y que usted pueda pedirle a Él que le ayude. Yo no sé si usted ha estado o está en la condición de Sansón. Yo no sé si usted ha estado o está en la condición de la samaritana. Yo no sé si con alguno de los puntos de la encuesta usted se identificó, pero lo que le puedo decir es que el Dios de Sansón, el Dios de la mujer samaritana, es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Señor, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana, dando gracias, Señor, porque tú nos rescataste del reino de las tinieblas y nos pasaste al reino de la luz. Damos gracias, Señor, por tenerte como Rey. Yo reconozco que no me he esforzado lo suficiente para conocerte a ti como Rey. Y te pido, Señor, que me ayudes. Te pido, por favor, Señor, que tengas misericordia, así, Señor, como la tuviste de Sansón y así como la tuviste de esta mujer samaritana. Señor, enséñame a conocerte. Porque en la medida en que yo te conozca, yo te voy a adorar como realmente tú te lo mereces. Te voy a honrar como realmente tú te lo mereces. Y voy a mantenerme firme, Señor. Enséñame a echar raíces, a tener vínculo, a tener un sentido de pertenencia, Señor. Y permíteme, Señor, entender lo especial, lo valioso, lo valiosa que soy para ti, Señor. ¿Y cuál es mi propósito? Mi propósito, Señor, es que muchas otras personas conozcan al único Dios vivo y verdadero. Espíritu Santo, yo te pido, por favor, que ahí en cada hogar, Señor, donde están cada uno de mis hermanos, Señor, tú trabajes en sus corazones. Tú, Señor Jesús, toque sus almas, toque sus vidas, Señor Jesús, y permitas que haya un cambio, Señor, completo de pensamiento, de visión, Señor, en sus vidas. Y ellos empiecen a sentirse, Señor Jesucristo, ciudadanos del reino, pero también hijos del Rey. Padre Santísimo, bendícelos a todos. Damos gracias por tu palabra, Señor. Y oramos, Señor Jesús, pidiendo que nos perdones si hemos traspasado los límites, si hemos estado añorando lo que hay al otro lado del reino, Señor.
y si hemos estado, Señor, coqueteando con el pecado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir honrando y amando, Señor, tu presencia, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.